sencilla. ¿Sí? ¿Qué es la famosa célula? Ya se conectaron las chicas que se fugaron. Díganle, ahora la profe les pone cero porque se fugaron, dígales. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es la célula? Ahí, vamos a interactuar. Usted, señor Macas, ¿qué ha escuchado acerca de la célula? ¿O usted qué cree? Ya habíamos visto en química que el conjunto ¿de qué era? De moléculas, ¿era qué? Lo ¿Qué era, que hacía señor un Macas? átomo. Exacto, el átomo era la partícula más pequeña, el conjunto de partículas pequeñas forma moléculas y el conjunto de moléculas forma la célula, ¿sí? Entonces, la famosa célula, sí, como lo dice su nombre, es la unidad fundamental de todo ser vivo. Sin célula nosotros no estuviéramos aquí, ya que el conjunto de células parte de la base de tejido, del conjunto de tejidos órganos, del conjunto de órganos sistemas y el conjunto de sistemas del señor intriago, el individuo, ¿no es cierto? Y después el conjunto de población, conjunto de comunidad, conjunto de universo y ecosistema, ¿sí? Entonces, tome en cuenta que la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. ¿Esto qué quiere decir? Que significa algo muy pequeñito que va a formar parte biológicamente, ¿sí? Obviamente, un descubridor muy importante como Robert Hooke fue el que observó en un microscopio, ustedes saben que la ciencia fue desarrollándose poquito a poquito, se observaba que fue un corte en el microscopio de la época, ¿sí? Y esto lo dio como nombre la célula. Esto generó que la célula tenga estructuras súper pequeñas y que aparecieran directamente en el microscopio, ¿sí? Dentro de esto, habíamos también mencionado que hay ciertas teorías. Obviamente, para determinar la estructura celular de la célula, tenemos ciertas teorías celulares. Uy, permítame un momentillo. ¿Qué le pasó? Se pone mi compu loca. ¿Ya? Entonces, habíamos mencionado que sí, que la teoría celular tiene que todos los organismos están constituidos por uno o más células, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ustedes saben, no todas las células es lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que las células del cabello son muy distintas a las células sanguíneas, que las células de la piel son muy distintas que las células de los huesos. Entonces sí, son muy diferentes. También habíamos mencionado que la teoría celular es la unidad fundamental de ¿qué, señor Intriago? de los seres De vivos. todo ser vivo. Exactamente. ¿Sí? Y también las células solo provienen de células preexistentes o que tienen una célula madre. ¿Se acuerdan que yo cuando les di la biología, les dije la biología es la ciencia que estudia los seres vivos y obviamente estudia toda la parte de ser vivo desde la célula? Entonces, las células provienen de células preexistentes a una célula madre. Y esta célula madre va a tener células hijas, esa es una célula madre, ¿ya? En donde va a tener, digamos, la célula madre del cabello, que es la queratina, ¿ya? Y esta queratina va a tener una célula madre que se va a reproducir en células hijas y estas hijas en más hijas y más hijas y más hijas y se va reproduciendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la composición de una célula? ¿Sí? La célula está compuesta por una membrana o pared celular, como nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué nos protege de los huesos? ¿Qué nos protege de las partes externas hacia la parte interna, señorita Lisbeth? ¿Qué cree usted que nos protege? O señorita Josie, ¿qué cree usted? ¿Qué es lo que tenemos aquí? La piel. Exacto, la piel. Entonces, la misma situación pasa con la célula. La célula necesita de una membrana o pared celular para que pueda protegerse. Muy bien, señorita Lisbeth, para protegerse, ¿sí? Y al protegerse, esto permitirá que a la célula no le pase nada, así como a nosotros no le va a pasar nuestros huesos, órganos, obviamente tenemos nuestro aparato del muscular, el tejido muscular, tenemos el óseo, respectivamente, ¿sí? También
hablamos que esta membrana celular es muy importante porque es una malla semipermeable y que rodea la célula y permite que los elementos nutritivos salgan de desechos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no, la célula es, pongamos el ejemplo que es de esta manera. Entonces la célula es muy escogida. Ella no le gusta alimentarse de cualquier cosa, ¿ya? Entonces ella necesita o verifica dentro de sus membranas hay los folículos o la glicoproteína, que son las grasitas en su célula, obviamente en su pared celular. Y obviamente pared celular tenemos en las plantas, ¿no? Hay membrana que ya les voy a explicar, célula procariota, eucariota, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas células? Que esta célula es escogida y al ser escogida hace que solo elementos muy esenciales para su organismo permita el ingreso. Si no, no permite el ingreso. ¿Sí? Como podemos ver aquí, aquí tenemos el colesterol, obviamente que es la glicoproteína, que es la grasita que tiene la membrana, y obviamente aquí están las proteínas que sí necesitan, no, y cuando no es, no, la membrana no permite el paso para que la célula no le pase nada, ¿sí? Después de esta composición tenemos al famoso núcleo, ¿sí? Como ustedes saben, el núcleo es la parte más importante de la célula. ¿Por qué? Porque aquí se genera el material hereditario. ¿En dónde lo llamamos cromosomas? Los cromosomas principalmente es donde se tienen, es una T, ¿sí? Que tiene el material del ADN incrustado en su núcleo, ¿sí? Gracias al núcleo nosotros podemos tener información de nuestros padres que se pueden reproducir respectivamente, ¿sí? Posteriormente tendremos el famoso citoplasma. Obviamente, como todo ser vivo, necesita hidratarse. Entonces, tenemos al líquido donde se encuentran muchos órganos. Es como decir, es el cuerpo, ¿ya? Lo que da forma a la célula. Y se encuentran algunos organelos. Se llaman organelos porque proviene de la palabra de órganos de la célula, ¿sí? Y estos principalmente son mitocondrias, tenemos los plastidios, los retículos endoplasmáticos, ribosomas, aparato de Golgi, lisosomas, centriolos, los cloroplastos, principalmente en célula vegetal, porque no es lo mismo decir una célula vegetal que una célula animal o humana. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque los animales y los seres humanos no tenemos células con pared. Solo las plantas tienen células con pared. Esto quiere decir que por eso son rígidas, pues son duras. Han visto a los árboles que son bien fuertes, el tronco, es porque tienen una pared muy gruesa. ¿Sí? Cada uno de estos organelos tiene su diferente función. Y vamos a hablar, obviamente, sobre los organelos de la citoplasma, que principalmente, ¿qué son estos organelos? ¿Sí? Estos organelos, sí, también se denominan mitocondrias, son aquellos que transforman sustancias provenientes de los alimentos. ¿Sí? Al ser provenientes de los alimentos, proteínas y lípidos carbohidratados. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que son los que provienen energía. Si te dicen, y profe, y yo voy a aprenderme todo eso, no. Mitocondria genera energía, suficiente. Donde diga energía es la mitocondria. Entonces voy a repetir, la mitocondria es la que produce energía o genera energía, nada más, ¿sí? Para que no sea tan complicado. Entonces la mitocondria, si ven, es como un riñoncito, ¿ya? En donde ustedes ven que se genera ese proceso, ahí acumula su energía, ¿sí? Vamos con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, como su nombre lo dice, ¿sí? Tienen estas correduras, puede ser liso o rugoso. Y estos son los que transportan sustancias, son como ¿has visto las venas que ustedes tienen? O se ha dado cuenta y dicen, siempre cuando van al doctor les dicen, apaga puño y les tocan la vena, ¿no es cierto? Lo mismo actúa el retículo endoplasmático liso y rugoso. Son como organelos que ayudan a transportar sustancias. Entonces, dentro de este retículo, sí, obviamente, aquí pasan las sustancias muy buenas y adecuadas para lo que necesita la célula. Vamos con los ribosomas. ¿Qué nos dice de los ribosomas? Los ribosomas
son en su mayoría partículas que producen proteínas y a eso vamos a hablar el día en las siguientes clases acerca de la producción de proteínas. Como ustedes saben, el ser humano está hecho de moléculas y obviamente esas moléculas son moléculas químicas que están formadas por proteínas para formar ciertas sustancias, ¿sí? Entonces, dentro de esto tenemos estas proteínas. Y estas proteínas me ayudan a generar, obviamente, más proteínas que ayudarán a mi organismo. Entonces, si les preguntan, profe, ¿qué es el ribosoma? Producción de proteínas. Nada más. ¿Qué era retículo endoplasmático? Transporte de sustancias. ¿Qué era mitocondria? Produce energía. ¿Sí ven? Así cortamente. Voy a repetir. Mitocondria produce energía. Retículo endoplasmático rugoso y liso transporta sustancias. Ribosoma produce proteínas. ¿Sí? Vamos a hablar acerca del aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene como su función, como transportan los retículos endoplasmático y rugoso, ellos también tienen como función recibir esas sustancias, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Que son unas bolsas en donde van y acumulan en las lisosomas. El aparato de Golgi siempre está de la mano con el lisosoma. ¿Y por qué está de la mano con el lisosoma? Porque el lisosoma le permite, sí, obviamente hacer su digestión y obviamente se absorbe las sustancias que obtuvieron y el lisosoma digiere, ¿sí? Vamos a hablar de los famosos lisosomas. ¿Qué hacen los lisosomas? Ellos hacen digestión intracelular. Nada más. ¿Qué hace el lisosoma? Digestión celular. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Eh, Él es el que se encarga de recibir y ver. Él es un Chesley, el aparato de Golgi. No, esa sustancia no me sirve, bota. Esa sustancia sigue. Bota, sigue. Bota, sigue. Hace un guardia que te permite el paso. Es como que necesitas sus sustancias. Y las vacuolas. Normalmente las vacuolas tienen, todos tenemos vacuolas, pero en las células de las plantas son las que tienen en más cantidad, porque las vacuolas almacenan su líquido o material alimenticio. ¿Y esto qué quiere decir? Que en su mayoría forman casos de células vegetales que ayuda a generar estas sustancias, ¿sí? Y obviamente estas células son muy importantes porque permiten absorber agua. Ustedes se han puesto a pensar cuando hay un cactus en el desierto y dicen, ¿por qué, profe? En el desierto no hay agua. ¿Y por qué vive tanto el cactus? ¿Se han preguntado? ¿Se han preguntado? ¿Alguien se ha preguntado o no se ha preguntado? Yo sí. Sí, ¿no es cierto? Muy bien, señor Intriago, es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esa situación? Porque realmente los cactus tienen bastantes vacuolas, ¿sí? Y estas vacuolas son las que ayudan principalmente a absorber todo el agua cuando haya lluvia y ellos retienen para en su proceso de guardar, ¿sí? Entonces la vacuola reserva agua. Si les preguntan qué es vacuola, reserva agua, ¿ya? Y vamos a hablar acerca de los organelos citoplasmáticos de las células vegetales, ¿sí? No células animales, células vegetales. Las únicas que tienen plastidios son las células vegetales. Y es una pregunta que les han de hacer y eso es más que seguro. ¿Cuáles son los organelos del citoplasma? Los cloroplastos, los cromoplastos y también tenemos los leucoplastos, ¿sí? Y si les preguntan, les ponen esta opción. Los plastidios, no, les dicen a qué tipo de célula pertenece. Los plastidios, A, célula vegetal, B, célula animal, C, célula humana, D, ninguna. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la Vegetal. respuesta? Exacto, donde diga células vegetales. Los plastidios solo se dan en células vegetales, ¿sí? Obviamente aquí tenemos los famosos cloroplastos, ¿sí? ¿Han escuchado acerca de los cloroplastos? ¿Han escuchado o no han escuchado acerca de los cloroplastos? ¿No? ¿Nadie ha escuchado acerca de los cloroplastos? Ya. Los cloroplastos, han visto ustedes que las plantitas tienen hojas verdes?
¿O han visto cuando les abren o rompen el tallo de las hojas o de los tallos de las rosas? Sale un pigmento verde. ¿Han visto eso ustedes? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y eso se llama clorofila. Obviamente, los cloroplastos son células que generan color a las plantas, generan pigmentación de los pétalos, generan pigmentación de la estructura de la planta, como las hojas o como el tallo, ¿sí? Y obviamente todo se da mediante el proceso de fotosíntesis, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que obviamente tendrá ese proceso de clorofila, ¿sí? Y vamos a hablar de los cromoplastos, pero está con amarillito. Ellos son los encargados de dar color a las flores y a los frutos, ¿sí? Como ustedes yo les había dicho, nosotros nos comemos las frutas porque son los hijos de las plantas, entonces estamos comiendo a sus hijos, ¿ya? Entonces, para tener un plátano, para tener una manzana, el cloroplasto se encarga de dar ese pigmento amarillo o anaranjado. Y tenemos los leucoplastos, que son incolores. ¿Han visto plantas blanquitas? Esas son incoloras. ¿Han visto flores como las margaritas, que son blancas? Son incoloras, entonces tienen leucoplasto en sus pétalos. Entonces, cada uno de estos obviamente tendrá un proceso en donde estos cloroplastos y cromoplastos y leucoplastos cumplirán su función. Es decir, los cloroplastos, la profe me dijo que es color verde y viene de la clorofila. Los cromoplastos me dijo que viene de las frutas y de las flores y tiene amarillo y naranja. Y el leucoplasto no hay color. Así de fácil, ¿sí ven? Entonces, así ustedes van a ir memorizando. Los plastidios, como ustedes saben, son las células que están en dónde? En las células vegetales, ¿sí? En las células vegetales. No se olviden eso. Vamos a hablar dentro de estos los plastidios en donde se encuentran. Esa es una célula vegetal. Es igualita, similar a una célula normal, pero obviamente esta célula tiene una estructura muy gruesa. ¿Sí ven cómo ven aquí que está bien gruesísimo? Esa es una pared celular, entonces es propio de una célula vegetal. Aquí lo podemos ver con más amplitud. Habíamos dicho que la membrana, el objetivo es proteger a la célula. El nucleolo es como el pequeño núcleo del núcleo donde se encuentra la información genética. El ribosoma ayuda a síntesis de proteínas. La vacuola reserva agua. Mitocondria genera energía. Retículo endoplasmático y liso y rugoso es aquel que ayuda al transporte de sustancias. El aparato de Golgi recibe sustancias, el lisosoma, digestión celular. ¿Qué más les puedo mencionar? Ah, tenemos aquí los plastidios que generan células de coloración. Así de fácil, ¿sí? Así ustedes tienen que, así como les la profe ahorita les dice, esto es esto, y sin ver nada, así tienen que ustedes saber respectivamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a este tipo de célula. Y dirán, profe, ¿y eso qué es? Obviamente, las células que les estaba mencionando son células eucariotas. ¿Y qué significa una célula eucariota? Que es principalmente tiene núcleo, ¿ya? Y al tener núcleo tiene una membrana y al tener una membrana tiene este carácter genético. En cambio, las bacterias, los virus, los hongos, en algunos hongos protosos que ya habíamos visto, carecen de núcleo. Y dirán, profe, ¿tiene ADN y tiene genética y tiene información hereditaria? Pero por supuesto tiene información hereditaria. Por eso, ¿por qué creen que nos dio el COVID? Porque el COVID, vamos a hablar, pongamos el ejemplo del COVID, el COVID obviamente es un virus que tiene una estructura súper amplia, más o menos es similar así. Y esta estructura tenía regado su ADN. Pero ¿qué pasaba con el COVID? El COVID necesitaba de alguien, era muy codependiente. Entonces, ¡pam! Me enfermé yo, ¿sí? Y se apegó a mis células eucariotas y le robó, se apegó como gusano y empezó a reproducirse. Entonces, por eso nos dio pandemia y tuvimos COVID, ¿sí? Las células virales, bacterianas, sin ninguna célula eucariota no se pueden reproducir, pero como se unieron a nuestras células,
ya hicieron feria y se reproducieron y hubo pandemia y ya, golpeen a los chinitos y no coman murciélagos. Entonces, ha sido todo este proceso. Entonces, y dirán, ¿y por qué tiene cola? Y la otra célula no tenía cola, profe. Porque eso se llama flagelo, ¿no? En la procariota tiene el flagelo, ¿sí? Y al tener, como decía esta procariota, el flagelo, este permite que se genere con más movilidad y por eso hay mayor contagio, ¿sí? Entonces tenemos la cromatina, el nucleolo, la membrana, las mismas estrategias, tiene ribosoma, energía, tiene complejo de Golgi también, tiene membrana plasmática, tiene mitocondrio para la energía, tiene microvellosidades. Aquí voy. Como ustedes saben, la otra célula no tenía vellos. Y dirá, qué bella esa célula porque no tiene vellos. No, la célula, o sea, sí es bella, pero la célula viral o la bacteriana tiene vellos porque necesita la célula bella, con los vellos de estas células, se pegan y le succionan la otra célula. Y se empiezan a reproducir, a reproducir, a reproducir, y eso obviamente genera daños. ¿Sí? Y el centrosoma, en donde obviamente hace la misma función de un lisosoma de digerir alimentos. ¿Sí? Ahora, hasta aquí, preguntas, inquietudes, porque ya voy a entrar a algo un poquito más complicado. Preguntas, inquietudes. Preguntas, inquietudes, ¿no? No hay preguntas, inquietudes. No, creo que no. Listo. Entonces, vamos a ver un pequeñito, aunque yo digo que ya no estamos en el COVID y dirán, profe, y no, ya no estamos, pero Grupos de alto riesgo también incluyen a las personas con el sistema inmunológico debilitado, quienes toman ciertos medicamentos como los corticosteroides, las personas en tratamiento contra el cáncer y quienes tienen VIH o SIDA. Aunque no esté en un grupo de alto riesgo, es importante practicar el distanciamiento social, lo que significa mantener al menos 2 metros de distancia o 6 pies entre usted y otras personas. Esto ayuda a prevenir infecciones y enfermedades graves en los demás, así como en uno mismo. Para obtener información actualizada sobre la COVID-19 y otras formas de prevenir su... ¿ya? ¿Sí? Pudieron visualizar. Ustedes han escuchado, y yo les pongo esto en contexto, han escuchado acerca ustedes de la viruela, han escuchado de, ay, se me fue, la varicela, han escuchado de el VIH, del papiloma humano. ¿Han escuchado, chicos, o no han escuchado? Sí, Sí, son virus, ¿sí? Y como son virus, son procariotas, ¿sí? Al ser procariotas, obviamente no tienen un ADN fijo, como pudieron ver, y al no tener un ADN fijo, obviamente se incrustan en nuestro cuerpo, y al incrustarse en nuestro cuerpo, genera o causa una enfermedad, ¿sí? Con nuestras células eucariotas. Entonces, obviamente, al reproducirse, al generar este procedimiento, las células generan este daño, ¿sí? Listo. Hasta aquí, dudas o preguntas acerca de las células, ¿no? Ya, vamos a entrar a un tema un poquito complicado, que es el transporte celular. Creo que nos quedamos aquí. Voy a poner la presentación. Se ve justo donde nos salía. Vamos con el transporte macromolecular particular. Sí, como ustedes saben, existen diferentes procesos de transporte de las células y estas células se transportan principalmente de macromoléculas o partículas que se introducen o expulsan a la célula. Como yo les había dicho, la célula es muy escogida. Ya ser escogida, ella solo permite el traspaso de moléculas buenas para su organismo. Y dentro de estos procesos tenemos dos mecanismos, la exocitosis y la endocitosis, ¿sí? La exocitosis es la excreción de macromoléculas, es decir, que expulsa, ¿ya? Que de afuera, de adentro hacia afuera. Acuérdense en eso. Exocitosis expulsa. Entonces, expulsa o genera una fusión celular, pero es de adentro hacia afuera. Bota. La célula hace su digestión. Digamos que ese es su dos. Y obviamente expulsamos como todos, ¿no?
Y la endocitosis, ¿qué hacemos cuando comemos? Comemos, va a nuestro cuerpo. Entonces, la célula también tiene un proceso de endocitosis en donde genera el cuerpo, ¿sí? Y al generar este cuerpo se genera, obviamente, esa ingestión, ¿sí? Listo. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de la neurona. Vamos a analizar a la famosa neurona. Ustedes saben que la neurona es la célula principal del cerebro o del sistema nervioso, ¿sí? Esta neurona principalmente es transmisora porque tiene una mitocondria. ¿Qué era una mitocondria, señor Intriago? ¿Cuál era la función de la mitocondria? Genera energía. Bien, señor Intriago. Y teníamos dentro de esta mitocondria, sí, ese proceso de energía. Obviamente dentro de esto tenemos la vesícula sináptica, que son neurotransmisores. Estos generan un proceso de autorreceptor, un proceso de sinapsis con neurotransmisores. Obviamente tenemos serotoninas, que son ciertas hormonas que ayudan a generar esta neurotransmisión, ¿sí? También tenemos el postsináptico, que genera una potencial postsináptico, un canal de calcio y una exocitosis. Ustedes han escuchado que dicen, chutas, que ya tomé full trago, ya no tengo neuronas. ¿Sabían que mucho consumo de alcohol o de drogas hace que las neuronas desaparezcan? Las neuronas no se regeneran. No es la misma función que tiene la piel, no es la misma función que tiene un hígado, que tiene un riñón, que tiene un corazón. Incluso hasta las células del corazón se regeneran, pero las neuronas no, porque son muy delicadas, tienen un proceso muy amplio celularmente. Y dentro de eso hablamos de la exocitosis. ¿Qué era la exocitosis? Que va de adentro hacia afuera, expulsa de adentro hacia afuera. La endocitosis recibo de afuera hacia adentro. Por eso es endo, porque entra, exo, porque sale, ¿sí? Aquí podemos visualizar, sí, aquí tenemos una endocitosis, entran partículas que serán muy buenas para el organismo, una exocitosis que no me sirve, expulsa. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No.